Buenas tardes desde Ilan, isla de Taiwán. Soy Iker Izquierdo, periodista, traductor y escritor. Podéis encontrar mis libros en Amazon poniendo Iker Izquierdo en el buscador. Vamos a hablar de la guerra de Ucrania. Llevamos ya casi 2 años de guerra, bueno, más o menos 1 año y 9-10 meses. Y las cosas pues han cambiado mucho de un año para otro, desde que empezó en 2022, en febrero de 2022 hasta ahora. Tengo que confesar, en primer lugar, que yo era de los que pensaba que los primeros días de la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso no fueron malos, que no hubo equivocaciones y que simplemente se encontraron con las dificultades que uno se podía encontrar o que ellos esperaban encontrar. Ahora tengo una visión un poco diferente. Creo que efectivamente hubo fallos allí de inteligencia, y aunque obviamente no consiguieron que el régimen del Maidán y Zelensky se rindiesen a los 2 o 3 días, pues a punto estuvieron de conseguir al menos una paz bastante ventajosa, pero a la vez digamos que honorable para ambos bandos, ¿no? En el 1 de abril de 2022, en esas conversaciones de Estambul, como hemos sabido recientemente, porque algunos mandos y algunos altos cargos del Estado ucraniano, que ahora ya están empezando a abandonar el barco, pues han dicho, fue la OTAN y concretamente el mensajero Boris Johnson el que indicó a Zelensky que no podía firmar esa paz y que tenía que continuar la guerra. Y ahora nos encontramos con un ejército ucraniano muy reducido, sin reservas estratégicas, un Estado ucraniano que ya no tiene el apoyo económico directo de los Estados Unidos, porque, como saben, el Congreso, la mayoría republicana en el Congreso y en el Senado, y algunos demócratas se niegan a dar dinero, el dinero que quiere dar la administración Biden. La gran mayoría de la munición que envió la OTAN ha sido gastada. Una gran mayoría de armas y equipamiento que envió la OTAN para la ofensiva de verano ha sido destruida por los rusos, y entonces pues esto ha llevado a cientos de miles de muertos y de heridos que podían haberse, en el lado ucraniano, que podrían haberse ahorrado de haberse firmado aquella paz del 1 de abril. Bueno, pues como decía, creo que los rusos vieron sus planes bastante frustrados en ese primer mes, y de hecho, a pesar de que después consiguieron algunas victorias militares, como la más importante sin duda la de Mariupol, que fue muy simbólica además, también en Severodonetsk y en Lysychansk, en la parte norte del frente del Donbass. Sin embargo, aquello parecía que no podía continuar, porque entraron en esa guerra con unos 200.000 hombres y muy pocos de ellos eran fuerzas regulares. La mayoría eran milicias del Donbass, era la Rosguardia, la Guardia Nacional Rusa, también voluntarios chechenos, etc. Y solo algunas unidades del ejército regular, como los paracaidistas. Obviamente había mucho apoyo de logístico y de artillería, etcétera, etcétera. Lo que ocurre, me parece a mí, durante el verano de 2022, después del éxito de Mariupol y de Severodonetsk y Lysychansk, es que hay un momento en el que me parece que el gobierno ruso no es que no sepa lo que hacer, sabe lo que debe hacer, pero no tiene todas las piezas encajadas en su sitio. Y creo que 2 son las principales. Una
es la pieza diplomática. No sabía hasta qué punto Rusia iba a tener el apoyo decisivo, sobre todo de dos países clave. Uno es la India y el otro es China. Pero para septiembre, tras varios viajes frenéticos de Lavrov y del propio Putin, estos se aseguran el apoyo de China y de la India, o por lo menos la neutralidad de la India. También el segundo factor importante tiene que ver seguramente con la economía rusa y con el apoyo de la población rusa. Ambas cosas están unidas. Como saben ustedes, pues en marzo la Unión Europea y los Estados Unidos comienzan a poner sanciones brutales contra Rusia y llegan incluso a activar lo que ellos llamaban la bomba atómica financiera, que es desconectar a los bancos rusos del sistema SWIFT de pagos. Esto se suponía que iba a devolver a Rusia a la edad de piedra o algo así. Bueno, nada de eso ocurre. Las sanciones prácticamente no tienen ningún efecto negativo importante sobre la economía rusa, que de hecho empieza a crecer de manera frenética. Pero eso ya metidos en este año. Lo importante para la entrada ya del otoño de 2022 es que después de varios meses de sanciones, el gobierno ruso se da cuenta de que había hecho bien los deberes desde el año 2014, en que pusieron las sanciones por todo el asunto del Maidán y la invasión de Crimea, etc. Y entonces se dan cuenta de que van a tener el apoyo de la población para seguir con la guerra. En esos momentos es cuando ocurre la ofensiva de Kharkov por parte del ejército ucraniano. Se dan cuenta de que ni en el sur ni en el este, en la zona más, del Donbass, sobre todo en Donetsk, van a poder conseguir ningún éxito contra el ejército ruso. Pero en la zona de Kharkov, en los enclaves de Kharkov que el ejército ruso había ido conquistando durante la primavera y el verano, pues resultaba que había allí muy pocos soldados rusos, que ni siquiera eran soldados, no eran soldados regulares, eran, como decía, sobre todo, pues Guardia Nacional, la Rosguardia. Y no hay cifras claras, pero algunos hablan de hasta 2.000 y pocos soldados que estaban guardando toda la zona. Ucrania se presenta allí con unos 30.000 soldados, toma por sorpresa, por decirlo así, a las tropas rusas. En realidad yo no creo que fuera sorpresa, simplemente que no tenía nombres para aguantar la zona, y tienen que apresuradamente retirarse hacia zonas más defendibles. Y aquí es donde hay otras de las discusiones que se han venido dando entre youtubers, analistas, etc. Yo también pensaba que esta ofensiva de Kharkov no había sido tan grave como parecía, pero analizando la situación, uno se da cuenta de que esa operación podía haber puesto en gravísimo riesgo toda la operación militar especial y todo el frente ruso, porque cortaba, estamos hablando de Kharkov y el norte de Lugansk, que es una de las dos repúblicas que había aceptado Rusia y que estaba ahí, que eran rebeldes, claro, y que tiene frontera con Rusia. Claro, si la ofensiva ucraniana sobre Kharkov hubiese llegado incluso a arrollar con el norte de Lugansk, pues podrían haber cortado efectivamente el frente por ahí y las líneas de comunicación entre Rusia y el resto del territorio ucraniano que había sido ocupado por Rusia, incluyendo la República Popular de Donetsk. Entonces hubo realmente un peligro de que se derrumbase el frente por ahí, o que por lo menos que cortasen el frente y las líneas de comunicación rusas y de suministros. Eso no ocurre por dos razones, me parece a mí. La primera razón es que los pocos soldados que había allí protegiendo toda esa región se van retirando de manera más o menos ordenada, pero muy apresurada, mientras el mando ruso intenta
aglutinar refuerzos y traer refuerzos lo más pronto posible para tapar ese agujero. Ha habido un momento, o hay un momento, uno de los días, en los que el propio Putin llama directamente al frente y les dice a los que están ahí que aguanten por su madre. Aquello en el momento la propaganda rusa no lo quiso aceptar y se inventaron historias sobre el asunto, pero desde este punto de vista sí que tiene sentido de que Putin les dijese, que llamase él directamente y les dijese tenéis que aguantar porque si no aguantáis se viene todo abajo. Bueno, el caso es que una vez retirados los soldados rusos o mientras están retirándose van aguantando, consiguen llegar a la margen izquierda o margen derecha del río Oskol y allí montan la defensa desesperada hasta que por fin llegan los refuerzos y se estabiliza el frente. Mientras tanto, también la aviación pues ha ido machacando, digamos, y atemperando el ímpetu de la ofensiva ucraniana. Y hasta el punto de que seguramente los ucranianos tuvieron bastantes bajas durante esa operación. Y por eso también se les acabó la gasolina, por decirlo así, al llegar a posiciones más defendibles por parte de los rusos, aunque fueran pocos. Como decíamos, se producen esas tres situaciones al mismo tiempo. Rusia consigue apoyo diplomático, se da cuenta de que las sanciones contra Rusia no han funcionado y que va a tener el apoyo de la población, y la ofensiva de Kharkov, muy peligrosa en ese momento, consigue ser parada. Entonces es cuando Putin hace el anuncio de la movilización parcial. Y cuando el gobierno ruso, que ya se había dado cuenta de la situación, pues está diciendo a todo el mundo, sin decirlo, que vamos hacia una guerra no larga, porque no sabemos cuán larga va a ser hasta que no termine, pero sí una guerra que se va a distinguir de lo que había sido hasta ese momento, es decir, de una operación relámpago, aunque una operación relámpago que había durado varios meses, pero en principio una operación relámpago o una guerra corta para evitar que Ucrania pues se uniese a la OTAN, etcétera, etcétera. Bien, movilización parcial y movilización también de la economía para el esfuerzo de guerra. Es decir, el gobierno ruso va a convertir la guerra de Ucrania, o lo que hasta ese momento había sido la guerra de Ucrania, en una guerra en la que los contendientes iban a luchar e iban a ganar o perder dependiendo de su capacidad industrial, demográfica y económica. Y ahí es cuando la guerra ya está más o menos decidida. Cuando Rusia pone todo el aparato del Estado, toda su economía, o parte de su economía, y una gran parte de su exceso demográfico centrado en la guerra, pues Ucrania ya deja de tener posibilidades reales de ganar, a pesar de que tiene el apoyo financiero de la OTAN y el apoyo militar de la OTAN. Apoyo militar en forma de envío de armas, de envío de equipamiento y de envío de munición. ¿Cuál es el problema para Ucrania y para la OTAN? Pues que los países de la OTAN tienen mucho dinero, es decir, tienen una capacidad financiera casi infinita, porque la Reserva Federal de los Estados Unidos se puede poner a imprimir dinero cuando le dé la gana. Y aunque el Congreso y el Senado no aprueben presupuestos y partidas para enviar ayuda a Ucrania, siempre pueden saltarse las reglas, como se han saltado del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, para seguir dando dinero a Ucrania. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ha seguido prestando dinero a Ucrania a pesar de que las reglas, según tengo entendido, que alguien me corrija, a pesar de que las reglas que regulan el Fondo Monetario Internacional dicen que no se puede prestar a un país en guerra, según tengo entendido. Con lo cual, se ha seguido dando dinero. Pero el problema no es tanto el dinero
que ha servido, obviamente, para mantener al Estado ucraniano. Es decir, hay un momento en el que Estados Unidos empieza a pagar, hasta ahora ya, a los funcionarios, los profesores, el gobierno, etcétera, a los soldados. Empieza a pagar todo eso el contribuyente norteamericano y el contribuyente europeo en mucha menor medida, pero sobre todo el contribuyente norteamericano. El problema viene con la munición y con las armas y el equipamiento militar, que resulta que los países de la OTAN pues tenían unos almacenes llenos de tanques, de misiles antitanque, de misiles antiaéreos, sobre todo antihelicóptero, vehículos blindados de infantería, fusiles de asalto y munición, por supuesto, pero que buena parte de ello pues era viejo, estaba sin usar. El caso paradigmático ha sido el de los Leopard españoles, que estaban ahí en un almacén, creo que en Zaragoza, y bueno, no servían ya para nada, estaban hechos polvo, y aún así los recauchutaron un poco y se los enviaron, ¿no? Creo que también enviaron algunos fusiles de asalto de la guerra civil que debían de estar en algún museo por ahí. En fin, esto no sé si será una leyenda urbana o es verdad. Los países de Europa del Este, que eran los que tenían el mayor stock de armas de la antigua Unión Soviética, se lo enviaron todo a Ucrania en los primeros meses. Eso fue destruido durante el verano, con lo cual hubo que empezar a enviar armas de la OTAN, pues eso, Leopards, los vehículos de infantería Bradley, los tanques Challenger de Gran Bretaña, los vehículos César, César no. No creo que se llegaran a enviar tanques Leclerc de Francia, pero bueno, Francia también envió, creo que, misiles autopropulsados César y algún que otro vehículo de infantería blindado. Todo eso se hace después de la ofensiva de Kharkov y en preparación de una posible ofensiva contra el sur en primavera. La OTAN quería que fuese en primavera, para cortar el frente ruso en dos en la zona de Zaporozhye y llegar hasta Crimea e incluso hasta Mariupol y cortar la línea del frente ruso en dos, dejando la parte de Jersón pues completamente aislada del resto. Eso tenía que hacerse en primavera con estas armas de la OTAN. Los ucranianos retrasan la ofensiva hasta verano porque los rusos han estado todo el invierno y toda la primavera haciendo fortificaciones en la zona del sur y llegando refuerzos. Los primeros voluntarios llegan al frente, etcétera, etcétera. Es decir, la zona está muy bien protegida y entonces los ucranianos pues no quieren atacar. Se producen desavenencias, como hemos sabido por el Washington Post, y al final, tras mucha presión por parte de Estados Unidos y creo que de Gran Bretaña, pues los ucranianos lanzan la ofensiva que hemos conocido este verano y que ha sido un completo fracaso porque los ucranianos ni siquiera llegaron a la primera línea fuerte de fortificaciones, la llamada línea Surovikins. Quedaron en la zona de control de los rusos. El equipamiento, la munición y las armas de la OTAN enviadas para esa ofensiva son destruidas y resulta que los países de la OTAN se dan cuenta de que no tienen base industrial ni stock suficiente para seguir alimentando la máquina de guerra ucraniana, pero que los rusos sí que tienen base industrial y pueden seguir alimentando al ejército ruso por mucho tiempo, que además tiene el apoyo de Irán y de China, que también les envían drones, y China, al parecer, bastante equipamiento civil para que las fábricas rusas se puedan dedicar solo al equipamiento militar. Corea del Norte, al parecer, no se sabe si es cierto o no, pues habría enviado munición. Bien. Entonces, recapitulando,
Ucrania se queda sin dinero, no puede producir dinero, no puede producir nada porque su industria militar ha sido destruida. La OTAN no tiene base industrial para seguir alimentando a Ucrania y además el ejército ucraniano cae en todas las trampas que le pone el ejército ruso durante el invierno y la primavera de este año antes de la ofensiva de verano. La trampa principal es la de Bakhmut. Allí se desangra el ejército ucraniano. Dicen que también se desangra Wagner. Probablemente es así, sobre todo en las últimas fases de la batalla de Bakhmut. Aquí hay desavenencias entre los que dicen que se debe a las tácticas que utiliza Wagner, pero también a una decisión deliberada de Yevgeny Prigozhin, ¿no? En su conflicto con el Ministerio de Defensa ruso. Pero bueno, el caso es que hay bajas, pero son de Wagner, no son del ejército ruso, mientras que el ejército ucraniano se desangra allí intentando defender Bakhmut. Con lo cual, su ofensiva de verano quedaba bastante mermada en reservas estratégicas, y cuando la ofensiva efectivamente fracasa, estamos ahora en esa situación post-ofensiva en la que Ucrania se ha quedado sin reservas estratégicas de hombres. Entonces, ya no tiene suficiente equipamiento, no tiene suficiente munición. Estados Unidos le está empezando a negar ya el dinero incluso. Y demográficamente el país está destruido por 3 razones. La primera fue el éxodo de jóvenes tras el Maidán. Se calcula que en los 8 años entre el Maidán hasta el inicio de la operación militar especial, alrededor de 2 millones de ucranianos, la mayoría jóvenes, se fueron del país. Cuando empieza la operación militar especial, muchísimos más se van, de todas las edades. Cuando el ejército ucraniano, el primer ejército ucraniano, es destruido durante el año 2022, Ucrania tiene que hacer una movilización. Esa movilización se hace sobre la base habitual, ¿no? Los jóvenes pues de entre 20 y 35 años, los que quedaban en el país, o entre 25 y 35, o entre 25 y 40. Esos son los que son destruidos en Bakhmut y luego en la ofensiva de verano. Ahora lo que nos quedan son ya mayores de 45, muchos han aparecido vídeos con muchos soldados de más de 50 años, y ahora, incluso más recientemente, mujeres. Empieza a haber ya vídeos de soldados, mujeres muertas en las trincheras. Y en las pasadas semanas Zelensky hablaba de una nueva movilización. No sé de dónde van a sacar al personal para enviarlo a luchar allí. El caso es que entre el éxodo y las muertes en el campo de batalla, pues Ucrania se ha quedado sin hombres realmente para enviar al ejército. Y entonces la situación ahora, que es la que estamos viviendo, es la más jodida de la guerra para Ucrania. Y seguramente lo único que le queda por hacer a Ucrania ahora mismo es ponerse a la defensiva y rezar para que ocurra algo, porque estamos viendo en las últimas informaciones que nos llegan del frente que las posiciones del ejército ucraniano a lo largo del frente, insistimos, es un frente de miles de kilómetros, y los rusos están poco a poco poniendo presión en todas las partes del frente, concretamente en 5 puntos principales: en el sur en Zaporizhia, en Avdiivka, en Donetsk, en Bakhmut, en Donetsk, en Kupiansk y en Liman, en la zona de Lugansk-Kharkov. Es decir, están aplicando presión sobre los 5 puntos, y como Ucrania no tiene reservas ya estratégicas, pues tiene que quitar hombres de un punto y ponerlos en otro. Y obviamente ahí se produce ese juego del gato y el ratón. Los quitas de aquí, aplico presión aquí.
los vuelves a poner aquí, aplico presión en el otro lado, etc. Muchas partes del frente se empiezan a no derrumbar, pero empiezan a mostrar mucha debilidad, como sobre todo en Avdiivka y en Bakhmut, y se teme que si esto sigue así y si realmente no hay dinero de Estados Unidos, pues el ejército ucraniano se pueda derrumbar en serio. O sea, de esto de derrumbar, de tirar las armas todos y rendirse o echar a correr. Es una posibilidad seria, pero también hay que decir, en favor del ejército ucraniano, que muchas partes de ese ejército está aguantando bastante y están aguantando bien. Con lo cual, todavía no estamos en ese punto de ruptura, por decirlo así. Pero el invierno es muy duro. No hemos entrado todavía en lo que es oficialmente el invierno, pero ya estamos viendo vídeos de soldados pues con el equipamiento y las mochilas completamente congelados, etcétera. Y este año no parece que no va a ser el invierno blando que tuvimos el año pasado, por lo menos en esa zona del mundo. Con lo cual, resumiendo, Rusia empezó dubitativa, con un planteamiento inicial que fue un fracaso. Ahora yo creo que hay que decirlo. Incluso aunque se diga que a punto estuvo de conseguir sus objetivos en las conversaciones de paz de Estambul, eso fue una especie de plan B, yo creo. Insisto, fue aquello un fracaso, pero hay que decir que Rusia supo rehacerse, supo adaptarse a la situación y convirtió la operación militar especial en una guerra de desgaste contra Ucrania y contra la propia OTAN, en la que la base industrial y la base demográfica es la que está decidiendo la guerra. Una base demográfica que ya no tiene Ucrania y una base industrial que no tiene ya la OTAN, porque han estado viviendo del capitalismo financiero durante los últimos 30, 35 o 40 años. Y entonces pues no hay suficiente base industrial para ponerse aquí a producir tanques, vehículos blindados, misiles y armas en general por un tubo. Cosa que sí hacen los rusos. Entonces, para otro día dejaremos lo que ha supuesto la guerra de Ucrania desde el punto de vista geopolítico. Pero desde el punto de vista militar, ahora mismo, si todo sigue así, vamos hacia el punto de ruptura final del ejército ucraniano. Si no ocurre algo, yo que sé, un derrumbe de Rusia o algo así, cosa que no parece que ocurra porque la economía rusa va como un tiro. La locura sin duda sería que entrase la OTAN en la guerra, lo cual nos llevaría pues a un intercambio nuclear y pues nada, nos vemos todos en el otro mundo, ¿no? Por eso la situación es ominosa para Ucrania sin duda, y también lo es para Europa, porque esto desprestigia muchísimo a la Unión Europea, desprestigia a la OTAN y agudiza las contradicciones entre todos los miembros de la propia Unión Europea y de la Alianza Atlántica. Hemos visto que algunos países del este pues estaban alimentando a la bestia, ¿no? Mientras los países del oeste de Europa pues estaban intentando templar gaitas, porque obviamente, sobre todo a España, ni le va ni le viene lo que le ocurra a los países, sobre todo báltico, ¿no? Pero también alguno de Europa del Este. Es decir, nuestros intereses no van por ahí, sin embargo, estamos atados porque estamos dentro de la OTAN. Y nos tenemos que ver fastidiados, pues porque esos países odian a Rusia o porque están muy aliados con los Estados Unidos y quieren tocarle las narices a los rusos. En fin, veremos cómo termina todo, pero ahora mismo está la situación.
una más que probable victoria rusa el año que viene, definitiva, y veremos cómo reacciona la OTAN y la Unión Europea para no disgregarse. Y este es el resumen completamente despatarrado y desparramado que he hecho de la guerra de Ucrania. Pues nada, felicidades si habéis estado escuchando hasta el final. Muchas gracias, soy Iker Izquierdo, desde aquí, desde la isla de Taiwán, y prometo que mis libros son mucho más divertidos que mis vídeos, bastante más. Hasta la próxima, adiós.